Buenas noches, empezamos un capítulo más del programa Conflictos. Estamos en vivo y en directo desde el set de C9N. No puedo empezar el programa sin hacer una pequeña reflexión de lo que pasó ayer en el partido Olimpia versus Flamengo. Un equipo aguerrido, unos jugadores que directamente ganaron el partido en la mente antes de entrar a la cancha. Tenemos que tomar razón de que querer es poder. Tenemos que tomar razón que el positivismo, que las ganas, que la entereza, que el trabajo y por sobre todo el decir en la mente, sí puedo aunque juego en un equipo que está último en la tabla, sí puedo aunque mi club no puede contratar, sí puedo aunque el mejor jugador nuestro, posiblemente Derlis González, está lesionado y mi club debe más de $60 millones. En contra de un equipo que tiene un presupuesto de más de $200 millones anuales, que es el Flamengo. 11 contra 11. ¿Por qué Olimpia ayer tuvo ese resultado soñado, anhelado? Porque ganó el partido en la cancha, pero antes ganó el partido en la mente. Tomemos razón y que sirva de enseñanza. Y por supuesto, yo como paraguayo y también como olimpista tengo que decir mis felicitaciones al club de mis amores, a Olimpia. Ahora sí vamos a conversar. En un ratito les presento al invitado. Y vamos a tocar un tema muy sensible, un tema central que se llama educación. Y queremos saber dónde van los fondos que se perciben de los royalties de Fonacide. ¿Dónde van esos fondos? ¿Cómo se priorizan esos fondos? Y antes de presentarles al invitado, les quiero comentar. Atiendan esto. Si nosotros ponemos una tabla donde decimos los alumnos asisten 186 días anualmente a clases, esos alumnos tienen una previsión de recibir mediante el Fonacide y royalties un dinero para la alimentación escolar. Si nosotros dividimos 186 días, si nosotros ponemos la cantidad de alumnos, estamos hablando de primera infancia, primero y segundo ciclo, y hacemos y multiplicamos y dividimos para saber cuánto se previsiona anualmente para cada uno de los niños, ustedes saben a qué cifra llegamos: 700 guaraníes, nada más que eso. Les quiero contar también que Paraguay en toda la región es el país que menos invierte en educación. Les quiero comentar que si hablamos del Ministerio de Educación y Ciencias, en los últimos 16 años, en obras de infraestructura, solamente aproximadamente el 40% se ha ejecutado. Y si hablamos en el mismo término, en obras de infraestructura, las gobernaciones y las intendencias más o menos ejecutaron el 60%. Finalmente quiero contarles que el 0,25% del presupuesto para educación se aplica para la capacitación de los docentes. 0,25%, sabiendo que el 36% de los docentes y los capacitadores y los maestros no tienen la capacidad de enseñar lo que están enseñando. Ergo, por ejemplo, no entienden de matemáticas o de otras materias cuando ellos están prestos para enseñar. Terrible. Vamos a hablar con nuestro invitado, pero antes, presentación del programa. En Conflictos, todos los viernes a las 21 horas, traemos a la pantalla con responsabilidad y contundencia los temas de interés, con sus referentes protagonistas. Conflictos, somos tus ojos, tus oídos y tu voz.
ahora sí le damos la bienvenida a nuestro invitado. Él es director ejecutivo de la organización Juntos por la Educación, Óscar Charotti. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo te va? Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Cómo está la salud de la educación en el Paraguay? En terapia intensiva, estamos con alguna circunstancia de un resfrío nomás. ¿Cómo metaforizamos eso? Definitivamente no está como el Olimpia de ayer, ¿verdad? Que me tocó también estar en la cancha y realmente muy contento por eso. Pero bueno, nuestra educación realmente está en crisis. Está en un estado de situación de emergencia no declarada, como solemos decir. Creo que la pandemia, de alguna u otra manera, no solamente nos obligó a declarar en emergencia el sistema sanitario y en función de eso apalancar una serie de políticas e inversiones que, bueno, históricamente no tenían, a niveles, digamos, históricamente no desarrollados previamente. También en el ámbito económico la pandemia nos obligó necesariamente a abordar una serie de políticas especiales, pero sin embargo la educación llamativamente es como que pasó al freezer. No se logró realmente apalancar políticas importantes desde ese entonces hasta hoy, en un contexto que ya venía arrastrando profundos rezagos previos a la pandemia, donde la pandemia no hizo otra cosa que profundizarlos, complejizarlos, y hoy en día, al pie del ingreso, digamos, de una nueva administración de gobierno, realmente son cuestiones acuciantes que este gobierno va a tener que atender, y que, bueno, yo creo que efectivamente no hay más tiempo que perder. Óscar, para saber, la organización Juntos por la Educación, ¿hace cuántos años está constituida y cuál es la función principal que desempeña? Bueno, qué suerte que me preguntas eso, Rodolfo, porque, bueno, últimamente venimos recibiendo muchos ataques y somos víctimas de unas campañas de persecución, con mucha violencia, mucha difamación, mucha calumnia, en torno a lo que somos y lo que hacemos. Juntos es una organización fundada principalmente por empresarios indignados por la baja calidad educativa de nuestro país, empresarios que dan cuenta realmente de la tremenda fuerza de la educación para el desarrollo de nuestro país, no solamente el desarrollo humano, sino que también el desarrollo social, el fortalecimiento de nuestra democracia y la mejora de nuestra competitividad e inserción en el mundo. Dada la enorme importancia de la educación, estamos convencidos que no podemos solamente dejar en manos del Estado o de los políticos. La naturaleza misma de la educación exige la participación de todos los sectores. Somos una organización que no tenemos una agenda oculta, ni globalista, ni acompañamos intereses externos, ni ningún tipo de ideología, como se dice, que pueda atentar contra la familia y los niños. Realmente lo que estamos conscientes es de que necesitamos cooperar ante esta terrible circunstancia que estamos viviendo, de una educación con muy baja calidad, una educación que realmente no garantiza el desarrollo de los chicos. Y no sé si alguna vez escuchaste la famosa fábula del colibrí. Aquel colibrí que, bueno, ante un gran incendio en la selva, iba y venía. Y traía del mar, traía con el pico, claro, para apagar el incendio. Cuando se cruza con el león le pregunta, bueno, ¿qué haces? Y le dice, bueno, yo estoy yendo al lago, juntando agua en mi pico y vengo a derramar en el gran incendio. Y le dice el león, pero no vas a apagar el incendio. Ya sé que no voy a apagar, pero estamos haciendo nuestra parte. Claro. ¿Verdad? Y eso es lo que efectivamente nosotros estamos haciendo. Estamos haciendo nuestra parte, tratando de contribuir realmente con esta profunda crisis que vive la educación pública, dando cuenta realmente de la enorme importancia que eso supone para el desarrollo de nuestro país. ¿La Unión Europea tiene que ver con la organización de ustedes? La Unión Europea nos ha apoyado en muchas iniciativas, ¿verdad? Primero es importante mencionar que Juntos tiene una serie de proyectos estratégicos sobre los cuales venimos trabajando. Los empresarios han contribuido enormemente con la educación pública, con sus propios aportes. ¿Podemos contar, Óscar, discúlpame, quiénes son algunas de las personas que están? ¿Jan Esperanza es el presidente? Jan Esperanza es el actual presidente, el vicepresidente es Víctor Varela, tenemos un consejo directivo de 15 empresarios, está el señor Guillermo Caballero Vargas, Santiago Llano, Patricia Toyotoshi, Pascual Rubiani, Wenner, Pascual Rubiani, Gustavo Coy, realmente personalidades del sector empresarial que tienen una enorme tradición de responsabilidad social y trabajo en la educación y que realmente tuvieron la visión
de que juntos realmente podrían hacer cuestiones mucho más importantes para la nación. Y no solamente contribuir normalmente con una escuelita o con un colectivo de chicos, sino efectivamente poder contribuir con el Estado paraguayo para que eso de alguna u otra forma llegue a todos los niños, niñas y jóvenes de este país. El tema de lo que ocurrió días pasados, esta semana, en la Cámara de Diputados, con el voto en contra del convenio de cooperación de la Unión Europea, ¿cómo ven ustedes? Bueno, realmente ha sido lamentable el tratamiento que se le ha dado al tema educativo a lo largo de creo, esta campaña electoral, ¿verdad? Porque, a ver, hablan de que existe una circunstancia de marcar letra, marcar línea dentro de la malla curricular de la educación en el Paraguay. Ergo, porque nosotros te apoyamos, te damos una contribución de tantos millones de euros, nosotros vamos a meternos en la educación de los estudiantes paraguayos. Y se habla de ideología de género, por ejemplo. Bueno, esas son cuestiones que realmente para aquel que conoce mínimamente el sector educativo, la dinámica del sector educativo, da cuenta que son realmente disparates enormes, ¿verdad? La Unión Europea viene cooperando con el Paraguay hace más de 30 años. Y en la educación como mínimo 20, con aportes realmente sustantivos a lo largo de todos estos 20 años, ante un presupuesto educativo público que es tremendamente insuficiente e irrisorio, donde este tipo de cooperaciones o donaciones terminan calzando el presupuesto educativo al punto de terminar pagando alquileres de oficinas del Ministerio de Educación y Ciencias. Con dinero de la cooperación de la Unión Europea. O sea, así de mal está nuestro presupuesto educativo. Somos uno de los países en la región que menos invertimos en educación. Estamos invirtiendo en torno a $890 por alumno por año, cuando que las estimaciones están en torno a debiéramos estar invirtiendo en torno a $3.200. O sea, menos de un tercio de lo que efectivamente estamos invirtiendo. Y es ahí donde realmente estas donaciones, que nunca tuvieron ningún tipo de condición, de interés siquiera de poder inmiscuirse en cuestiones curriculares o de ningún tipo. Y la evidencia principal es, estas cooperaciones están establecidas sobre la base de lo que se le denomina el mecanismo de apoyo presupuestario. ¿Qué significa eso? Digamos, dentro de lo que es la jerga de Estado es muy claro interpretar, porque el Paraguay define su presupuesto general de gastos de la nación, el Ejecutivo presenta, aprueba el Congreso Nacional, y la cooperación funciona en función al mecanismo de apoyo presupuestario, donde cada institución determina cómo utilizar esos recursos en función a ese presupuesto, para calzar ese presupuesto, los déficits de financiamiento. Entonces, el Ministerio tiene absoluta libertad para poder conducir esos recursos al financiamiento de lo que le consideren pertinente. Como te digo, están financiando alquileres, se está financiando, en algún momento se financiaron hasta remuneración extraordinaria de funcionarios, así como también se financian cuestiones tan fundamentales para nuestro contexto como son alimentación escolar, kits escolares y otros componentes de equidad que son claves. ¿Por qué? Porque uno de los principales desafíos de la política educativa en nuestro país tiene que ver realmente con la enorme desigualdad que existe dentro de nuestra sociedad. Los desafíos de equidad de políticas son fundamentales. Si nosotros como país no establecemos políticas que garanticen que los chicos accedan a las instituciones educativas, se sostengan a lo largo de 12 años y logren aprendizajes significativos, esos chicos no llegan porque sus condiciones de pobreza y pobreza extrema no les permiten muchas veces llegar. No se sostienen aquellos que pueden llegar a lo largo de 12 años porque en algún momento las presiones económicas les exigen salir de la escuela para poder contribuir con sus familias. ¿Cuánto es el índice de deserción aproximadamente? Hoy en Paraguay las últimas tasas nos dan cuenta de que prácticamente 5 de cada 10 terminan los 12 años. 50%. De 50%. Muchos de ellos... Altísimo. Sí, realmente las tasas de abandono son muy importantes y las razones principalmente tienen que ver con económicas, con cuestiones de cuidado, con falta de interés de los jóvenes y muchas también cuestiones vinculadas a la falta de aprendizajes, ¿verdad? Escuché que dijo el ministro que va a asumir el 15 de agosto, Luis Ramírez, más del 50% de los alumnos no entienden lo que leen. Y eso es nefasto.
Primero es importante mencionar, Paraguay forma parte o tiene o lleva adelante, digamos, 3 grandes conciertos de evaluación de aprendizaje. Tenemos el nuestro, el propio, el paraguayo, denominado por su acrónimo SNEPE, que es el Sistema Nacional de Evaluación de Aprendizajes. También participamos de la Copa América Evaluativa de Aprendizajes, que lo lleva la UNESCO a través del Laboratorio Internacional y cuyo último informe se denomina el ERCE. Pero también participamos del Mundial de Evaluaciones, que es el famoso PISA. Básicamente todas estas evaluaciones nos dicen lo mismo, y que no es solamente el 50%, es entre 7 y 8 estudiantes de cada 10. 70-80%. De todos los niveles. Estamos hablando. Terrible. Primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo y media. Entre 7 y 8 estudiantes de cada 10 no logran aprendizajes básicos en lectoescritura y matemáticas. Este libro con estas propuestas, a ver si la cámara puede enfocar. Me trajo de regalo, agradecido, propuestas para la gobernanza, agenda educativa 2023-2028. Tenemos materiales también, Marlucy. Tenemos materiales, porque quiero que se explaye, Oscar. No sé si los materiales son de las propuestas de gobernanza o de lo de la Contraloría General de la República, de dónde va el dinero del FONACIDE. No, prácticamente ahí está volcado gran parte de todo el conocimiento de juntos. Acá tenemos 5 de cada 10 no culminan los 12 años de escolaridad obligatoria a tiempo. ¿Ustedes de dónde tienen estos? Estos son datos? Básicamente procesamiento de datos públicos. Esto lo genera principalmente el Ministerio de Educación y Ciencias. También se utilizan muchos datos del INE, el Instituto Nacional de Estadística. Básicamente todos son datos públicos oficiales. Si de repente podemos poner las placas y podés explayarte, no cuentan con el perfil requerido. Antes dice no cuentan con el perfil requerido 36% de los docentes de la educación inicial. ¿Cómo tienen estos? O sea, estos son datos que tienen ustedes. ¿Y qué hacemos para solucionar esto, Oscar? Como el colibrí. Como el colibrí, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Ese documento, Rodolfo, justamente este documento de propuestas para la gobernanza de la agenda educativa que recientemente lanza Juntos por la Educación como una contribución, principalmente con las nuevas autoridades, ¿verdad? Una contribución que les permite, por un lado, conocer los principales desafíos de la educación basados en datos, basados en evidencias. La mayoría de los datos son realmente datos públicos oficiales, que nos dan cuenta de todo esto que estamos hablando, realmente de la profunda crisis que vive la educación y que no solamente se queda con el análisis de situación del contexto, sino que va un poco más allá y ofrece algunas propuestas, sugerencias de lo que nosotros como organización a lo largo de estos últimos 11 años hemos visto que realmente resulta en función de mejorar condiciones. Y esa propuesta la organizamos en 9 ejes. Ejes que van desde lo que nosotros le llamamos la gobernanza del sistema educativo, que no es otra cosa cómo está organizado el sistema y cómo funciona. Los niveles de participación, el uso de la evidencia en la construcción de políticas públicas y cuestiones así más, digamos, hasta si se quiere, política, ¿verdad? Esa dinámica del cambio e interrupción permanente que vemos al frente del Ministerio de Educación, que hace que cada 1 año y medio estemos cambiando de ministros, ¿verdad? Cada 1 año y medio no solamente cambiamos de ministro, sino que esos cambios permean en prácticamente toda la institucionalidad del ministerio, lo que trae consigo justamente interrupciones muy importantes en la política educativa, porque cada ministro viene con su propia visión y propia idea de lo que el sistema educativo necesita, de lo que este paciente que está en terapia intensiva necesita. Entonces, permanentemente estamos cambiando y permanentemente estamos dejando detrás cuestiones que en algún momento pudieron haber tenido éxito, pudieron haber dado cuenta de resultados. Entonces es como que estamos refundando el sistema educativo cada 1.5 años. Ni siquiera en cada 5 años de periodo de gobierno, ¿verdad? Porque tenemos un promedio de 3 o 4 ministros por gobierno. Claro, entonces este documento por un lado aborda la cuestión de la gobernanza que creemos que es fundamental en este proceso, pero también desde el punto de vista de es fundamental romper paradigmas de que el sistema educativo se refunda desde la centralidad de un Ministerio de Educación y Ciencias. Si bien el liderazgo de las personas al frente es muy importante, dada la enorme debilidad institucional,
Porque si tenemos un liderazgo muchas veces muy poco participativo, muy cerrado, el ministerio se torna muy poco participativo y cerrado. Cuando que la educación se construye con la participación, con el empoderamiento, ¿sí? Entonces, el liderazgo es muy importante, pero realmente tenemos que dejar de lado el pensar de que la educación se construye desde la centralidad de Asunción. Justamente creo que una de las cuestiones principales, o uno de los principales cuestionamientos al proceso de transformación educativa, que habrás escuchado mucho, que se discutió principalmente en este contexto de campaña, era esa visión de que la educación se cambia desde una lógica macropolítica, normativa, estatal, de arriba para abajo, ¿verdad? Nosotros desde Juntos hemos trabajado en territorios, en departamentos como Cazapá, Caguazú, donde realmente vemos que la educación se cambia con la gente, con la comunidad, con las familias, con los docentes, de abajo para arriba. No. Y donde las instituciones como el Ministerio de Educación y Ciencia realmente lo que están obligadas es a acompañar esos procesos de innovación, con presupuesto. Ahí dijiste algo, una palabra clave, con presupuesto. ¿Cuánto percibió el Ministerio de Educación y Ciencia y cuánto recibieron los diferentes distritos y gobernaciones por royalties y por el FONACIDE en los últimos 5, 8, 10 o 15 años? Bueno, el FONACIDE nace en el 2012, es decir, prácticamente cumple 12 años. Es importante mencionar que el FONACIDE no es enteramente para educación. El 28% del FONACIDE va al Tesoro Nacional. Lo dispone el Ministerio de Hacienda para lo que el Ministerio considere pertinente. El 10% del FONACIDE va a un fondo de salud. El 7% va a la Agencia Financiera de Desarrollo. Ciencia e investigación también creo que. Sí, pero eso va a través del Fondo de Excelencia por la Educación, que es uno de los fondos, que lleva el 30%. El 30%. ¿Verdad? Y hay un 25% que va a las gobernaciones y municipios. Un 25% de ese fondo que inicialmente se presupuestaba que iba a ser en torno a 360 millones de dólares año. Es decir, el 30% para un fondo de excelencia, el 25% a gobernaciones y municipios, donde de ese 25% que reciben las gobernaciones y municipios, ellos estaban obligados a invertir el 50%, la mitad, en infraestructura educativa y el 30% en alimentación escolar. Eso fue hasta el 2020, porque a partir del 2020 se amplió ese 30% a un 50% a alimentación escolar. Ese monto que se transfirió a las gobernaciones y municipios a lo largo de estos 11 años está en torno a 700 millones de dólares. 700 millones de dólares. 700 millones de dólares. Y que bueno, la mitad fue, digamos, a cuestiones de infraestructura, la otra parte fue a alimentación escolar. Si bien representan realmente valores y un volumen de inversión nunca antes visto en la educación, aún son profundamente insuficientes. Y te doy nomás un ejemplo. Porque desde el Observatorio Educativo Ciudadano, que es una iniciativa conjunta de 30 organizaciones de la sociedad civil, hacemos un monitoreo anual de la transferencia de estos recursos, del uso de estos recursos, y lo contrastamos con las demandas a nivel territorial que se levantan con las comunidades año a año a través del mecanismo de microplanificación educativa que lo lleva el MEC. Y te doy un ejemplo. Los municipios reciben, como te decía, un monto, la mitad para infraestructura y otro monto para alimentación escolar. Si sumamos los 260 municipios y quitamos un promedio, como bien vos lo decías allá al inicio, un promedio y dividimos los recursos que reciben todos los municipios por la cantidad de alumnos focalizados, porque no son todos los alumnos. El FONACIDE dice, focalizará el almuerzo escolar en niños de primera infancia, primer y segundo ciclo. No alcanza a tercer ciclo y media. Ellos ya no entran, ¿verdad? Primera infancia, primer y segundo Entonces ciclo. nos vamos a terminar concluyendo que son 700 guaraníes por cada uno, es menos. Claro, no. Está en torno, en ese caso particular del FONACIDE, está en torno a 2.000 guaraníes por niño. Y es importante mencionar de que estos recursos no son transferidos a los municipios en función a demandas educativas. Son transferidos en función a la ley de royalties y compensaciones, que tiene que ver con cercanía al territorio inundado y que nada tiene que ver con lo educativo. Entonces pasa que departamentos y distritos del departamento de Ñembucú
tienen un monto mucho más importante como para poder responder, pero departamentos como, por ejemplo, ya San Pedro o mismo el departamento central, el monto que reciben per cápita por niño a lo largo de 186 días es absolutamente irrisorio. Entonces, por un lado tenemos volúmenes enormes de recursos, pero profundamente insuficientes. Pero eso no deja de lado de que ya habiendo cumplido 11 años y que realmente hoy nos preguntamos mayormente qué pasó con esos recursos, ¿verdad? Y que creo que es totalmente legítimo, lo que no podemos hacer también es caer en la generalización de decir, bueno, se robó todo. Porque uno de los principales problemas del tema de gobernanza de la educación tiene que ver realmente con la accesibilidad de datos e informaciones públicas con respecto a la implementación de las políticas. Nosotros, después de 11 años del FONACIE, no tenemos datos o evidencias de cuál es el estado de situación de la infraestructura educativa previo al FONACIE, que nos permita dar cuenta de la evolución de lo que ha sido realmente la infraestructura a lo largo de estos 12 años. Lo que sí vemos hoy, que las necesidades son acuciantes y que efectivamente las demandas están en torno a 400, 500 millones de dólares para reparar lo que muchas veces le llamamos el rezago histórico, la deuda histórica de infraestructura. Ahora, si hacemos una triangulación y vemos en algún momento, creo que en el 2012 el Banco Mundial lanzaba un informe de infraestructura, y en aquel momento el Banco Mundial estimaba que la inversión necesaria era de 1.000 millones de dólares. Hoy estamos diciendo que está en torno a 400, 500. O sea, ha habido necesariamente un avance. Y con esto yo no le estoy defendiendo efectivamente a todas las denuncias de corrupción, la enorme opacidad que existe con respecto al uso de esos recursos, discrecionalidad en algunos casos e impunidad también, si se quieren llamar. ¿Verdad? Creo que han habido máximo, creo que 2 intendentes que han sido condenados por estas circunstancias del mal manejo de los fondos, ¿verdad? La Contraloría General de la República, ustedes tienen datos de la Contraloría General de la República, ¿verdad? De la trazabilidad de lo que ocurrió con ese dinero en el plazo que estamos hablando. La Contraloría acaba de terminar unos estudios muy interesantes con respecto al uso de alimentación escolar, realmente que creo que son análisis muy importantes a lo largo de estos 11 años. No se han hecho, creo que, análisis como los que hoy están presentando la Contraloría. Creo que están realizando un muy buen trabajo dentro, digamos, de las condiciones y capacidades que tiene la Contraloría. Y eso es muy importante significar, Rodolfo, porque el FONACIE, cuando se crea, se pretendió destinar el 100% de esos fondos, por ejemplo, para el tema de infraestructura. Y eso significa que muchas veces un municipio pequeño, que tiene 4 o 5 funcionarios, no tiene recursos de FONACIE o no puede destinar normalmente recursos de FONACIE para contratar a un arquitecto, para contratar un equipo de gestión, de fiscalización, y lo tienen que hacer con sus propios recursos, ¿verdad? Claro. Entonces, eso también supone un desafío muy importante, dado que de la noche a la mañana se avanzó en un proceso de desconcentración, lo que antes solamente hacía el Ministerio de Educación con el tema de infraestructura. De la noche a la mañana, cuando se aprueba el FONACIE, pasan a sumarse a ese colectivo 260 municipios y 17 gobernaciones. ¿Vos crees que está bien que sigan manejando los intendentes y los gobernadores, o crees que está bien que el Ministerio de Educación y Ciencias siga teniendo que ver en las obras de infraestructura? Porque estuvo acá quien asumirá el Ministerio de Educación y Ciencias, el licenciado Luis Ramírez, y estuvo también el presidente electo, Santiago Peña. Decía Santiago Peña que él iba a sentarse en la mesa de coordinación y estructuración de la educación y que él mismo iba a liderar todo lo que es educación a partir del 15 de agosto próximo. ¿Qué le dirías a Santiago Peña? ¿Por qué no tomamos este camino? ¿Por qué no escribimos estas letras? ¿Por qué ya de acuerdo a todos los estudios que tenemos y a los resultados que vemos que han ocurrido, ¿por qué no vamos hacia este rumbo, hacia este sendero? Me respondes después del corte, ¿te parece? Perfecto. Vamos a una primera pausa, ya venimos. Seguimos en el programa Conflictos. Repetimos, estamos en vivo y en directo desde el set de C9N. Nuestro invitado, Óscar Charotti, él es director ejecutivo
de la organización Juntos por la Educación. Y le preguntaba antes de ir a la pausa, de acuerdo a los resultados que ellos manejan, dicho y escrito y presentado por la misma Contraloría General de la República, y a la experiencia que ellos tienen al frente de una organización como Juntos por la Educación, ¿cuál cree que sería una acción urgente e inmediata que debe tomar este gobierno respecto a la educación? Oscar, adelante, por favor. Haciendo énfasis primeramente, Rodolfo, en esto que me consultaba sobre la experiencia del FONACIDE, ¿verdad? Si es que... primero decirte, bueno, creo que el FONACIDE es una experiencia ciertamente ambivalente en muchos sentidos. Por un lado, fue un proceso de, no podemos llamarle descentralización, pero sí de desconcentración, donde los municipios y las gobernaciones participaron de ese proceso, de esa tarea de la infraestructura educativa, de la alimentación escolar con recursos, bajo lo que suponía, digamos, una rectoría del Ministerio de Educación y Ciencia, ¿verdad? Y creo que eso fue una oportunidad muy importante de participación y empoderamiento de las autoridades locales en una cuestión que es fundamental como la educación pública. Pero por otra parte tenemos, y realmente a lo largo de estos últimos 11 años, las denuncias con respecto al mal manejo de recursos de FONACIDE han sido muy importantes. Sin embargo, el FONACIDE representa un cuarto de los recursos que los municipios y las gobernaciones reciben en relación a lo que reciben en royaltíes. O sea, reciben 4 veces más en algunos casos royaltíes que FONACIDE, pero de royaltíes nunca escuchamos nada. ¿Cuál es la razón? Yo creo que principalmente porque el FONACIDE tiene claramente etiquetado el destino de los fondos, ¿verdad? La gente sabe que se recibe recursos del FONACIDE para la escuela y la gente ve que la escuela muchas veces no está en condiciones. Claro. Y ahí juegan partido muchas cuestiones que tienen que ver con el proceso de priorización de las escuelas. ¿Por qué esta escuela y por qué no la otra escuela? Entonces, normalmente en estos procesos de priorización, de planificación, hay oportunidades de participación realmente a nivel comunitario, donde muchas veces lo que sucede con la gente que hablamos es que participan los padres de familia en el proceso de microplanificación y dicen, nuestra escuela necesita este techo, esta reparación, pero inmediatamente ellos elevan estas demandas, estos requerimientos, el proceso automáticamente les desengancha y no les permite dar cuenta y seguimiento a cuáles son las decisiones posteriores de las autoridades, ya sea a nivel departamental o central, de cuáles van a ser las intervenciones. Entonces lo que pasa para mucha gente es, su escuela nunca se interviene o nunca llega a la escuela. Entonces eso por un lado termina realmente generando mucha desconfianza con el proceso, con el mecanismo, con la gente. La gente se desengancha de esos procesos de participación. Cuando que, te repito, la cuestión es la siguiente: ¿por qué estamos mal en infraestructura? Es la primera pregunta. Porque no tenemos la capacidad de gestión. El Ministerio de Educación, como bien decías al inicio, a lo largo de estos 17 años tiene un promedio de ejecución del presupuesto destinado a infraestructura que no alcanza el 40%. La pregunta es, ¿por falta de condiciones y capacidades del MEC? ¿O porque el Ministerio de Hacienda tampoco ha transferido gran parte de esos recursos? Porque los primeros rubros que son acotados o por topes presupuestarios son los de infraestructura, son los de inversión física. No va a ser salario, es inversión física. Podemos hablar de lo que resulta de la investigación o de la trazabilidad que hace la Contraloría General de la República respecto al FONACIDE. ¿Ustedes manejan datos? La Contraloría viene realizando realmente un trabajo, como te decía, muy importante, creo que excepcional con respecto a la sistematización de todos los datos y las rendiciones de cuentas. Pero creo que todavía faltan, digamos, procesos que nos permitan vincular las rendiciones de cuentas con los procesos de contratación y que a la ciudadanía nos permita realmente identificar cuáles son las escuelas intervenidas específicamente por cada uno de los municipios. Eso le va a permitir efectivamente a aquel papá, a aquella mamá, de conocer y decir, pero acá figura mi escuela que fue intervenida y que fue reparada 5 o 6 aulas, pero yo no veo eso.
Ahí realmente creo que cierra el círculo de la participación, de la veeduría y el control social, que es una etapa fundamental en estos procesos. Y que creo que la Contraloría, como te decía, también adolece una serie de condiciones y capacidades para sostener un proceso realmente importante de control, que digamos es una última instancia. Claro. Acá realmente lo que necesitamos, y como lo decimos en este documento de propuestas para la agenda educativa, lo que necesitamos realmente es fortalecer enormemente la participación ciudadana en torno a lo que es la construcción de políticas públicas. Eso a la gente, por un lado, no solamente le permite participar, sino que también conocer el tamaño del desafío. Y en función de eso, bueno, dar cuenta de que realmente este desafío es muy importante y en la medida que cada uno cumplamos con nuestra parte, tenemos que tener paciencia porque creo que ninguna nación ha logrado realmente mejorar la educación en menos de 30, 50 años. Absolutamente. Este es un proceso realmente que requiere... Pero hay que iniciar el proceso, Oscar. Yo creo que en nuestro país es importante también, y más todavía en el ámbito de educación, construir sobre lo que hay, ¿verdad? Porque si no caemos en ese error de querer refundar absolutamente todo el sistema. Nosotros a lo largo de estos 33 años hemos tenido avances importantes. Creo que aquel proceso de reforma educativa inmediatamente de la aprobación de nuestra Constitución trajo consigo una visión societal muy determinada de que la educación realmente era un factor estratégico para construir una nueva sociedad que no nos permita volver atrás. Y se avanzó incluyendo a más de 1 millón de niños al sistema educativo. Realmente se expandió el sistema educativo de una manera muy importante. Por supuesto que en aquel momento no se hablaba realmente de calidad de aprendizaje en términos generales. No digo que no haya sido realmente identificados los desafíos, pero no se trabajó como sí efectivamente la expansión del sistema. Qué importante lo que acabas de decir, y me quedo, la calidad del aprendizaje. Pero ¿cómo podríamos tener calidad de aprendizaje cuando se invierte solamente el 0.25% en capacitación a los docentes, maestros? ¿Cómo podemos tener calidad de aprendizaje si un porcentaje bastante importante de los, creo que el 35 al 36% de los docentes, maestros y capacitadores no tienen, vale la redundancia, la capacidad para enseñar porque ellos no están munidos de ese aprendizaje? ¿Cómo cambiamos sideralmente esa realidad? Fíjate, Rodolfo, que si bien somos uno de los países que menos invierte en la región, también tenemos que dar cuenta de que esta problemática educativa no se soluciona solamente con recursos. Acá realmente tenemos, normalmente decimos un doble desafío, de doble demanda, de que la cuestión no solamente pasa por invertir más, sino que también invertir mejor. Claro. La evaluación PISA nos daba cuenta, la última evaluación PISA del 2019 nos daba cuenta de que los países que menos invierten en la región están ahí entre Paraguay, Guatemala y República Dominicana. Paraguay invierte 225% más que Guatemala a lo largo de 10 años de educación de un niño. 225% más que Guatemala. Mal de otros consuelo de tonto, Oscar. Guatemala tiene muchísimos mejores resultados que nosotros. Invirtiendo mucho menos. Invirtiendo mucho menos que nosotros. Entonces, tenemos no solamente un desafío de invertir mucho más, sino que invertir mucho mejor. Claro. Entonces, ¿cómo se traduce esto? Por un lado tenemos el acuciante déficit de alimentación escolar, como lo estamos diciendo. ¿Qué podemos darle de comer a los niños con 2.000 guaraníes por día? Por un lado. A niños que, como decíamos, y creo que estaba en una de las... de las placas. De las placas, el 36% de la población a nivel nacional, el 36% de la población, de niños, niñas y jóvenes de entre 0 a 17 años, el 36% proviene de familias en contexto de pobreza y pobreza extrema. Eso se traduce que prácticamente 1 de cada 2 estudiantes de instituciones educativas de gestión oficial, 1 de cada 2 son niños en condición de pobreza. Si a esos niños no le garantizamos un plato de comida, kits escolares y una serie de costos indirectos que normalmente caen sobre el peso de las familias,
el costo de bolsillo de la familia. Si el Estado no garantiza, esos niños no van a llegar a la escuela, esos niños no van a aprender y esos niños no van a permanecer. Nuestra Constitución Nacional, como te decía, no solamente establece la educación como un derecho, tiene una cuestión bastante particular. Nuestra educación garantiza, dice, el Estado paraguayo garantizará el aprendizaje. No es solamente que pongo la escuela, te pongo el docente, vení acá, está el derecho. Debe estar garantizado el aprendizaje. El Estado debe garantizar el aprendizaje, independientemente de tu contexto, tu situación cultural, socioeconómica o lo que fuera. El Estado tiene que garantizar todas las políticas necesarias para aprender. Pero ¿cómo si el más del 30% de los capacitadores, docentes, maestros no están preparados? ¿Cómo se va a cumplir esa parte de la Constitución de que el Estado paraguayo va a garantizar el aprendizaje no teniendo las armas para hacerlo? Durante aquel proceso de reforma, uno de los principales desafíos es la expansión del sistema, ¿cierto? Necesitábamos más escuelas, necesitábamos más docentes para incluir a millones de niñas. Entonces, una de las medidas fue, bueno, bajemos los estándares para ser docente, para ser educador. Que de alguna u otra forma representó, digamos, lo que hoy en día creo que es uno de los principales desafíos que tiene que ver con la profesionalización docente, con el mejoramiento de la carrera y las condiciones. Cuando hablamos de bajemos los estándares, ¿qué quiere decir? Y que no hace falta que tenga un conocimiento X para que pueda enseñar, ¿o qué? No, prácticamente era así. Eran 3 años de formación en institutos de formación docente que a partir de los 90 fueron creciendo y pululando, digamos, en todo sentido, sin mucho criterio más que simplemente... Pasa que la educación pasó de ser una carrera de vocación a una carrera por ocasión para mucha gente, donde se perdió muchísima calidad y que hoy en día efectivamente creo que es uno de los principales factores, uno de los principales desafíos para la política educativa. Hoy un docente, bueno, básicamente la carrera docente tiene 3 o 4 pilares sobre los cuales se sujeta. Uno de ellos tiene que ver con la valoración social. Entonces uno muchas veces se pregunta, los mejores estudiantes de la secundaria, ¿acaso se les pasa por la cabeza dedicarse al magisterio? Yo te garantizo que no. O van a medicina, o van a ingeniería, porque existe un reconocimiento, un estatus social, mejores condiciones laborales. Pero ahí nosotros justamente desde Juntos tenemos una serie de experiencias. Normalmente cuando entramos en las aulas con los más pequeñitos, con los más chiquititos y les preguntamos qué quieren ser cuando sean grandes, muchos de ellos y la mayoría te dicen yo quiero ser docente, ¿verdad? Yo quiero ser docente porque quieren ser como su profesor, quieren ser como su maestro, pero cuando te vas a la media con aquellos jóvenes que están a punto de salir y que ya tienen una visión muy clara, digamos, del contexto, las condiciones, y les preguntas qué quieren ser, ninguno te dice que quiere ser docente. ¿Y cuál es la razón? Que tiene que ver realmente que la carrera docente no necesariamente tiene la valoración social, el prestigio societal que requiere realmente para convocar a los mejores estudiantes. Pero qué lindo sería que dentro del Ministerio de Educación y Ciencias esté la política de aprendizaje, la política de poder munir de enseñanza y enseñanzas a los alumnos y que no se mezcle con la política partidaria. Porque últimamente, en los últimos años, el Ministerio de Educación y Ciencias casi fue un botín político para de ahí catapultar a senadores, a diputados y a candidatos, inclusive uno de ellos que fue viceministro de Educación, ministro de Educación, finalmente terminó siendo presidente de la República. Vamos a hablar de eso después del corte. Venimos enseguida. Seguimos en el programa Conflictos, ya en las postrimerías del mismo, en el último bloque. Le había preguntado a nuestro invitado, Oscar Charotti, ¿está politizado el Ministerio de Educación y Ciencias? ¿Se ejercen políticas de aprendizaje o políticas partidarias también? Usted tiene la palabra.
Permitime una precisión con mucho respeto. La educación es política pura y dura. El problema en la educación tiene que ver con la partidización de la gestión educativa. ¿Qué significa eso? Que muchas veces un docente está en aula no por lo que sabe, por su formación, sino por su red de contacto. Eso es terrible. O su afinidad política. Terrible. Y eso realmente es terrible. Eso es terrible. Yo creo que es uno de los principales desafíos de la gobernanza del sistema educativo. De que nuestra clase política y nuestra élite den cuenta de la enorme importancia y el sentido estratégico de blindar al Ministerio de Educación y Ciencia, como en su momento lo hicimos como sociedad con el Banco Central del Paraguay o mismo el Ministerio de Hacienda, donde existe realmente una masa crítica profesional que, independientemente de quién sea el titular, el ministro, el presidente, esa institución funciona, cumple con sus fines. Y bueno, el resultado, por ejemplo, en cuanto a política, tenemos una de las políticas macroeconómicas más saludables en toda la región y una de las monedas más antiguas. Y eso, de alguna u otra forma, tiene mucho que ver con cómo se ha gestionado la banca central del Estado como ente rectora de esa política macroeconómica. Y la pregunta es, ¿qué pasó en la banca central que no pasó en el Ministerio de Educación? ¿Verdad? Y como bien decía, el Ministerio de Educación ha sido utilizado como una plataforma político-partidaria a lo largo de estos últimos 30 años en sucesivas oportunidades. Creemos que en estas últimas elecciones ha sido una de las razones del por qué el tema educativo ha estado en esta dinámica electoral, que como sabemos y estamos acostumbrados, estas dinámicas electorales partidarias son tremendamente violentas, fanáticas, y que son valores con los cuales es imposible construir política educativa. Así mismo. Son muy violentas. Entonces, eso hizo que hoy en día estemos con un sistema educativo tremendamente conflictuado, dividido, y que yo creo que representa un enorme desafío para el próximo gobierno. Oscar, hay un video que gente de tu producción está pidiendo que pongamos al aire, vamos a hacerlo. ¿De qué se trata ese video? Bueno, el video prácticamente habla de la historia de Aramí. Es una niña que creemos nosotros representa al promedio de las niñas, niños en nuestro país y de las oportunidades educativas que tienen a lo largo de su vida. Y es justamente una de las visiones sobre las cuales fundamos este documento de propuestas para la gobernanza. Le ponen de ejemplo a una niña llamada Aramí y la organización Juntos para la Educación elabora un video de una historia, ¿verdad? Hacemos realmente un relato, una narrativa de la historia y las oportunidades de Aramí a lo largo de su vida. Es una niña que tiene una serie de hermanos, ella es la única que realmente logra ir a la escuela. Y que a lo largo de su vida ve cómo efectivamente sus compañeros van abandonando la escuela, perdiendo esas oportunidades realmente de garantizar el desarrollo de conocimientos, competencias, para bueno, insertarse a la vida, para poder realmente el día de mañana acceder a un empleo digno. Esas son cuestiones que para nosotros son fundamentales. Es una de las razones por las cuales nace Juntos por la Educación y que tiene una visión legítima por contribuir con la política educativa, y es el fundamento justamente para esta última publicación que le invitamos a todos a conocer, a bajar de nuestras plataformas. ¿Dónde se puede encontrar, Oscar? Está en la página, está colgado en la página de Juntos por la Educación, es de acceso libre y gratuito. ¿Cuál es la dirección de la página? Es www.juntos.org.pi. Ok. Vamos a poner después, Ana, por favor, también en el Zócalo la dirección, pero ahora les invito a que vean este video. Aramí tiene 8 años y es la única de sus hermanos que va a la escuela. Para ella, cada día es una oportunidad de aprender y compartir. Cuando sea grande, quiere ser ingeniera y encontrar soluciones a los problemas más complejos. La educación es determinante para cumplir sus sueños. En Paraguay, 1 de cada 2 niños no accede a la educación inicial. 5 de cada 10 niños no terminan los 12 años de escolaridad. Solo 2 de cada 10 estudiantes logran el nivel básico de aprendizaje en matemáticas.
Desde Juntos por la Educación te invitamos a dialogar sobre 9 claves para mejorar la educación en Paraguay. Terrible, terrible realmente y muy instructivo realmente el video de esta niña Arami. Esos índices son nefastos, Oscar. Son nefastos y realmente creemos que atentan contra el futuro de nuestro país. Así es. La educación, como decíamos, no solamente es un derecho humano inalienable, sino que por sobre todo es un derecho habilitante del ejercicio de los más derechos. Como te decía, uno de los principales desafíos de nuestro país tiene que ver la enorme desigualdad, la pobreza extrema, que suma un grado de complejidad mucho más importante para la política educativa y que en la medida que el Estado paraguayo no establezca programas, políticas para atender esas desigualdades, este tipo de circunstancias van a seguir persistiendo en nuestro país. Ya cerrando el programa, que tenemos 3 minutitos, en minuto y medio, 2 minutos, Oscar, te pido que te refieras a la teleaudiencia de Conflictos y le digas como empresario, como ciudadano, como paraguayo, ¿cuál es tu anhelo respecto a la educación en el Paraguay? Hablo en nombre de Juntos por la Educación. Y como nuestro nombre lo dice, estamos convencidos de que como sociedad, en la medida que demos cuenta de la enorme importancia de la educación para el desarrollo de nuestro país, para el desarrollo humano, para la construcción de una sociedad más justa, para el fortalecimiento de nuestra democracia, y realmente trabajemos juntos, de manera concertada, en mejorar el sistema educativo, eso va a ser posible y realmente es una cuestión urgente. Es algo urgente como sociedad, como adultos, es nuestra responsabilidad. No podemos dejar en manos solamente de los jóvenes que tienen, si bien, una fuerza inconmensurable para participar de estos procesos y es fundamental que lo hagan. Esa es una enorme responsabilidad de esta generación de adultos en garantizar una educación pública de calidad para todos los niños, niñas y jóvenes de nuestro país. Gracias por tu presencia, Oscar. Gracias a vos por la invitación. Quiero cerrar este programa haciendo con ustedes una pequeña reflexión y en forma particular y personal decirles que en 4 días más cambiará el gobierno. En 4 días más asumirán los nuevos representantes a quienes por voto popular el pueblo paraguayo le ha otorgado un mandato de servir a la patria, un mandato de entregarle, garantizarle a cada ciudadano paraguayo el legítimo derecho que cada uno de nosotros tiene respecto a la seguridad, a la salud, a la educación, a la oportunidad de trabajo. Y quiero comentarles que personalmente le dije al presidente electo, Santiago Peña, que esta es una única oportunidad porque la gente está cansada de varias cuestiones y que no tengo la menor duda que si no gana por goleada este partido que dura 5 años, la gente hastiada y cansada ya no le va a dar otra oportunidad nueva. Yo particularmente le deseo suerte al presidente Santiago Peña, al vicepresidente Pedro Aliana, a todos los ministros y personas que van a estar ejerciendo, esperamos, con patriotismo desde el lugar que le cabe su función o sus funciones. El éxito de ellos será el éxito nuestro también. Eso sí, nosotros, desde nuestros medios de comunicación, desde nuestros programas, desde nuestro diario digital y en breve, desde nuestra emisora de radio, vamos a ser celosos custodios
del pueblo paraguayo para que se cumplan a rajatabla todas las promesas electorales y que el pueblo tenga su legítimo derecho garantizado por las autoridades. Cerramos así el programa Conflictos. Agradezco al gran equipo de Vamos por Más Producciones, a la licenciada Marlucy Bordón-Ein, a la muy querida Ana Díaz, a todo el formidable equipo de C9N y por supuesto a ustedes que nos reciben a través de las pantallas de C9N. Que tengan un excelente fin de semana, cuídense mucho, nos volveremos a encontrar. Chao.